Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C51, como un halcón. Capítulo 51, como un halcón. Mientras los lobos buscaban en la zona con movimientos agitados, pronto se dividieron en grupos más pequeños bajo la dirección de su alfa y se dispersaron en el bosque. Tengo suerte de que su sentido del olfato no sea tan agudo, murmuró Adir con una sonrisa mientras observaba a los lobos dividirse en parejas y dirigirse en diferentes direcciones. Había notado este rasgo durante sus observaciones del día anterior. A diferencia de los lobos comunes, no marcaban su territorio con orina. En lugar de ello, se basaron únicamente en marcas visuales en las garras. Su teoría había sido confirmada durante la matanza en la cueva. La ventilación natural de la cueva debería haber ayudado a llevar su olor más profundamente al interior, haciendo aún más fácil para los lobos detectarlo, si su sentido del olfato hubiera sido agudo. Sin embargo, a pesar de eso, las criaturas habitualmente alertas y territoriales no lo habían notado hasta que apareció a la vista. Todavía no sabía qué tipo de cambio evolutivo había embotado su sentido del olfato, pero funcionó a su favor. Si estos lobos hubieran conservado la fuerza olfativa de los normales, se dice que son 100 veces más sensibles que los humanos, y la hubieran combinado con su mayor poder, la caza habría sido mucho más difícil. Después de notar mentalmente la dirección que había tomado cada lobo, Adir bajó del árbol y comenzó a rastrear a la pareja que se había dirigido hacia el área más aislada. Desde el principio, nunca tuvo la intención de enfrentarse a todo el grupo. Para derrotar a una manada de depredadores, uno tenía que pensar como un depredador, y Adir poseía un talento excepcional para ese tipo de empatía. Después de rastrearlos por un tiempo, la pareja de lobos llegó a un pequeño estanque debajo de una cascada iluminada por el sol. Claramente, la caza seguida por la persecución de Adir los había desgastado, se habían detenido a tomar una copa. Eso funcionó a su favor. Mientras los lobos se turnaban para beber y vigilar, Adir se movió detrás de un árbol y desplegó silenciosamente sus alas. El resto había aliviado la mayor parte de la tensión muscular y estimó que podría permanecer en el aire durante al menos un minuto. Dada la maniobra que tenía en mente, probablemente bajaría a 30 segundos, pero eso era todo lo que necesitaba. Le dio a sus alas 2 solapas ligeras para probarlas. Luego sacó un trozo de cuerda de su bolsa de cuero y formó un bucle en un extremo. Centrándose nuevamente en los lobos, comenzó su aproximación, silencioso, oculto. No fue solo su sentido del olfato el que se vio embotado. Su conciencia en general parecía deteriorada. Combinado con el sigilo practicado por Adir, no lo notaron hasta que estuvo casi encima de ellos. Desde detrás de una gran roca, esperó el momento adecuado. Luego, con las alas ensanchadas, avanzó, ignorando al lobo que estaba de guardia y cargando directamente hacia el que estaba bebiendo. Sus instintos entraron en acción demasiado tarde. El lobo bebedor dudó solo un segundo más que el otro. Fue suficiente. Adir arrojó la cuerda y el lazo atrapó el cuello del lobo. Con un agudo aleteo de sus alas, disparó hacia arriba, arrastrándose ahora el lobo detrás de él. Hazlo en 10 segundos. Se corrigió en pleno vuelo, apretando los dientes mientras el lobo golpeaba violentamente. Su peso tiraba contra la cuerda. Era pesado y luchaba mucho mientras comenzaba a ahogarse contra la soga que se apretaba. Usando cada segundo antes de que sus alas cedieran, Adir alcanzó una rama gruesa cercana y se posó rápidamente, atando la cuerda a su alrededor antes de que su fuerza fallara. Fue divertido, murmuró con una sonrisa, viendo al lobo retorcerse en el aire mientras el otro estaba parado debajo del árbol, gruñendo y mostrando los dientes. Por un momento, con las alas extendidas y la presa colgando debajo, se sintió como un halcón o algo más. La sensación era desconocida. Y le gustó. El lobo que colgaba de la cuerda ralentizó gradualmente sus movimientos y su cuerpo se debilitó a medida que comenzó a perder el conocimiento por falta de aire. Mientras tanto, el otro caminaba ansiosamente alrededor de la base del árbol, pero su construcción hacía imposible trepar. Adir ya había retraído sus alas hacia su espalda y comenzó a descansar,
conservando energía mientras se preparaba para la pelea que le esperaba. Con el suyo, físico. Ahora que tiene 20 años, probablemente podría manejar a ambos lobos, pero solo si hiciera todo lo posible. E incluso entonces, ganar sin lesiones parecía poco probable. A diferencia de las dos lobas preñadas en la cueva, estas dos estaban en plena condición de lucha, agotadas o no. Cuando descansó lo suficiente, Adir metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó un cuchillo de cocina. Sin dudarlo, se lo arrojó al lobo que volaba en círculos debajo. Los reflejos del lobo eran agudos, demasiado agudos. Se esquivó con facilidad, fluidez y precisión. Pero Adir no se detuvo ahí. Siguió tirando, vaciando la bolsa de cada cuchillo y tenedor que había hurgado. El lobo evadió a cada uno sin esfuerzo, sus movimientos eran practicados e instintivos. Pero el bombardeo cumplió su verdadero propósito, nunca estuvo destinado a matar. Fue una distracción. Durante el asalto apareció una notificación reconociendo su talento para lanzar. Adir lo ignoró y mantuvo toda su atención en la pelea. En el momento en que el último tenedor salió de su mano, saltó de la rama, escudo en mano, descendiendo rápidamente. El lobo acababa de eludir el lanzamiento final y no esperaba un asalto directo. Reaccionó demasiado tarde. Cuando Adir aterrizó, ya estaba preparado y con el escudo levantado. El lobo se abalanzó y chasqueó las mandíbulas. Adir enfrentó el ataque de frente, bloqueándolo con el borde reforzado de su pequeño escudo. Sus colmillos sujetaban con fuerza el metal, rechinando con fuerza, como si mordieran madera maciza. Con la boca del lobo ocupada, Adir atacó. Su mano derecha blandió la espada corta hacia su lado expuesto, pero el lobo se retorció con sorprendente velocidad y evitó la espada respirando. Adir no dudó. Él intervino, obligando al lobo a retroceder con el escudo, manteniendo sus mandíbulas ocupadas mientras presionaba el ataque. Corte tras corte, cada golpe apuntaba a la apertura más pequeña. Tenía la ventaja en fuerza, apenas, y la velocidad justa para seguir el ritmo. El lobo era más rápido y ágil, pero la incesante presión de Adir no le daba espacio para respirar. Cada vez que intentaba retirarse, él ya estaba allí, con el escudo primero, acortando la distancia. Entonces sucedió. El lobo retrocedió hacia un árbol y le cortaron el escape. Adir no se perdió la inauguración. Empujó el escudo hacia adelante, inmovilizando a la bestia por el hocico y bloqueando su movimiento. Con un empujón final y calculado, clavó la espada corta en su garganta. El lobo convulsionó una vez. Luego se quedó quieto. Contacto, tos. Jugador impío C52, sorprendiendo a los investigadores. Capítulo 52, sorprendiendo a los investigadores. Adir abrió el cráneo del lobo empapado de sangre con la fría precisión de un carnicero y recuperó el cristal, recibiendo también un reconocimiento de talento por su habilidad de carnicero, que ignoró por ahora. Luego derribó al lobo, todavía colgado del árbol, y repitió el proceso. Esta vez no utilizó los cristales de energía inmediatamente. En lugar de eso, los envió directamente a su santuario. Después de un breve descanso y comprobando su cronómetro mental, viendo que todavía tenía tiempo, partió tras otro grupo de lobos. No pasó mucho tiempo antes de que se fijara en su siguiente objetivo y derribara dos más usando la misma estrategia. Nuevamente almacenó los cristales en su santuario sin usarlos. Cuando el cielo se oscureció, Adir arrastró los cuerpos de los 4 lobos asesinados de regreso al pueblo y al refugio subterráneo. Cuando regresó sano y salvo, los aldeanos, especialmente Besa, lo recibieron con visible alivio. Al ver los cadáveres de los lobos arrastrados detrás de él, con los cráneos limpios, reaccionaron con una mezcla de conmoción y gratitud, agradeciéndole sinceramente. Si alguno de ellos todavía albergaba dudas sobre Adir, desaparecieron por completo después de esto. Besa aún no les había dicho que era practicante, pero algunos aldeanos habían comenzado a sospecharlo. Ningún hombre común podía luchar y cazar como lo hacía. ¿Estás bien? Besa se acercó en silencio mientras Adir se preparaba para acostarse y cerrar sesión, con la voz suave y los ojos inseguros. Sí, lo soy. ¿Por qué? Adir respondió con una leve sonrisa, con los ojos ya cerrados. Ella dudó por un momento antes de hablar. Te ves diferente.
Ella había notado los cambios en su apariencia, especialmente en sus ojos. Lo que una vez había sido de color marrón oscuro ahora parecía aún más profundo, casi sin fondo. Y lo más notable es que el cuervo del amanecer ya no existía. Y añadió, ¿quizás completaste tu primera evolución? Su tono no podía ocultar la emoción detrás de la pregunta. Adir se rió entre dientes. Sí. Besa hizo una pausa y luego susurró, ya veo. Aparte de la sonrisa tranquila en su rostro, había un rastro de reverencia en su expresión. El hombre al que había llegado a admirar en los últimos días se había convertido ahora en un verdadero practicante, alguien más allá de lo ordinario. No solo la hizo feliz. Le trajo paz. Ella permaneció en silencio por un momento, observando su cuerpo desconectado. Su rostro estaba quieto, casi sereno, como si no hubiera sido tocado por el peso del mundo que llevaba. Una leve sonrisa cruzó sus labios. Bajó la cabeza y susurró, «Descansa bien, mi señor». Servir. Obedecer. Sacrificio. Como realeza, la doctrina de la Iglesia de Astra la había formado desde la infancia, tallada en ella como las escrituras en piedra. Había pasado toda su vida esperando el momento en que finalmente pudiera vivir según esas palabras. Ahora, ese momento había llegado, y con él, una oportunidad para que su reino obtuviera una nueva potencia, una que pudiera salvarlo de su situación. Tú. Cuando Adir se levantó de la cápsula del juego, tanto el médico como la enfermera instintivamente dieron un paso atrás y sus ojos se fijaron en él. Yo. Adir fingió sorpresa, plenamente consciente de que había notado los cambios sutiles en su apariencia. Era natural. Estos dos monitoreaban diariamente cada detalle físico de su cuerpo. Por supuesto que se darían cuenta. Te ves un poco diferente en comparación con esta mañana, dijo el Dr. Elliot Vance, estudiándolo de cerca. ¿Te importaría explicarnos el cambio y permitirnos una revisión rápida antes de irte? Su tono era educado, aunque claramente teñido de emoción. Adir reprimió una risa, colocando una mano en su barbilla como si estuviera sumido en sus pensamientos. Creo que es porque pasé por una evolución, dijo con calma. ¿Evoluye? ¿Completaste tu primera evolución? Los ojos del médico se abrieron cuando se giró hacia la enfermera Mira, dándole una señal sutil para que comenzara a grabar. ¿Puedes explicarlo en detalle? ¿Con qué tipo de chispa evolucionaste? ¿Qué cambios has notado? ¿Qué sentiste durante el proceso? Las preguntas se fueron extendiendo una tras otra y su entusiasmo apenas pudo contenerse. Gracias a otros jugadores, ya habían recopilado información significativa sobre la evolución. Pero Adir fue el primero que encontraron que realmente lo había sufrido. Y para alguien como el Dr. Vance, un investigador devoto, la oportunidad de estudiar un tema vivo era más valiosa que su reputación. No se trataba solo de genes mutados, se trataba de una evolución a un nivel revolucionario. Después de ver la mirada contemplativa e indecisa en el rostro de Adir, el médico agregó rápidamente, no te preocupes. Te prometo que recibirás más que un mérito justo por cualquier información que proporciones. Tenía miedo de que Adir quisiera guardárselo todo para sí. Y si ese fuera el caso, no habría nada que pudiera hacer para hacerlo hablar. Bueno, no es que quiera mantenerlo en secreto, dijo Adir, dejando claro que estaba dispuesto a cooperar. De todos modos no había ninguna razón real para ocultarlo. Aunque no fuera hoy, en pocos días empezarían a aparecer otros jugadores que habían completado su evolución, y la información que ahora tenía perdería su valor de la noche a la mañana, como una moneda fraudulenta que se estrella en el mercado. La única pregunta real era cuánto estaba dispuesto a revelar. Después de pensarlo un poco, decidió guardar algunos detalles. Lo más importante es que no mencionó las alas que crecían desde su espalda y que podía invocar a voluntad. Sin entrar en nada relacionado con su fuerza personal o sus ventajas futuras, les dio una visión general del proceso de evolución y los cambios sistémicos que siguieron. Mencionó específicamente el santuario. ¡Wow! Realmente puedo traer objetos físicos a este mundo, dijo Adir, mirando el cristal púrpura en su mano con genuina sorpresa. Los médicos, sin embargo, no solo estaban sorprendidos, sino que lo miraban como si hubieran perdido la cabeza.
Hasta ahora, la transferencia de elementos entre mundos no había sido más que una teoría distante dentro del departamento de investigación. Y ahora, esa teoría acababa de desarrollarse ante sus ojos. ¿Puedes esperar un poco más? El doctor Elliot preguntó, tragando con fuerza. Esto iba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera procesar por sí solo. Se volvió hacia Mira y le dijo rápidamente, consigue a alguien con la autoridad adecuada del departamento de investigación. Se detuvo, reconsideró y luego se corrigió. No, consigue a todo el equipo de investigación. Notifique al coordinador principal inmediatamente. Acum. Contacto, 2. Jugador impío C53. La preocupación de Niva capítulo 53. La preocupación de Niva. Después de hablar con un enjambre de investigadores vestidos de laboratorio y compartir solo tantos detalles como considerara necesarios, Adir regresó a su habitación. Cuando revisó su dispositivo de muñeca y su perfil, aún no se había procesado el mérito que se suponía que recibiría de la conversación. Pero algo nuevo había aparecido en el sistema. Se han actualizado las clasificaciones de mérito y poder. Rápidamente abrió la lista de méritos y vio Destripador de JT en la cima con 86 puntos. Selena White le siguió en segundo lugar, bajo su nombre real, con 41 puntos. En tercer lugar estaba un nombre desconocido con 32 méritos. El resto de la lista continuó con lagunas igualmente pequeñas. Sin embargo, en el ranking de poder su propio nombre no aparecía por ningún lado. Víctor, utilizando el alias Master Bates, ocupó la primera posición. Le siguió el mismo nombre desconocido de la lista de méritos, luego Selena White y, para sorpresa de Adir, Eren en cuarto lugar. Aunque Eren era naturalmente fuerte, había entrado al juego como sangre pura, no como un mutante. Esto significaba que su ubicación era enteramente el resultado de su progreso en el juego y de cuánto había mejorado sus estadísticas correspondientes. Por supuesto, las clasificaciones aún eran nuevas y muchos jugadores como Adir probablemente aún no habían registrado sus poderes. Algunos tal vez los ocultaban deliberadamente. Aún así, ofreció una visión clara de cómo podrían tomar forma las futuras clasificaciones. Luego encendió la computadora en el escritorio y echó un vistazo rápido al foro. Los jugadores seguían hablando casualmente, con cuidado de no compartir información real. Luego abrió la sección de tiendas, donde se podían comprar y vender artículos utilizando puntos de mérito. Se enumeró todo lo imaginable, desde kits y necesidades básicas de cuidado diario hasta automóviles nuevos e incluso casas en los distritos de alta gama de la ciudad. Estaba claro que el gobierno había proporcionado a los jugadores todos los incentivos posibles, solo para motivarlos a ganar más mérito. Después de una breve búsqueda, Adir encontró lo que buscaba. Hizo clic en una nueva sección que muestra armas y equipo táctico. Vaya, ¿no es esto demasiado? Adir murmuró, frunciendo el ceño ante el precio de 450 méritos de un traje táctico de cuerpo completo. Pero la razón del alto costo era obvia. Era el mismo uniforme avanzado que utiliza actualmente la STF, fabricado con tecnología moderna de primer nivel. El hecho de que incluso este tipo de equipos se vendieran por puntos de mérito mostraba hasta dónde planeaba darles el gobierno. Buscó equipos más asequibles, trajes tácticos hechos de telas duraderas y reforzados con revestimiento de Kevlar sobre áreas vitales. Finalmente, encontró un juego completo, que incluía botas y guantes, que captó su interés por 18 méritos y lo agregó a su carrito. Esta compra importaba. En el otro mundo ni siquiera tenía ropa ni zapatos adecuados. Pero ahora, gracias a la función santuario, ya no tenía que caminar harapiento. Pasó a la sección de armas. Todo estaba allí, desde granadas de mano hasta lanzacohetes. Incluso había un vehículo blindado táctico. Navegó con leve curiosidad y soltó una risa cuando se dio cuenta de que no había tanques ni nada similar. Cogió 2 cuchillos de combate a base de titanio por 10 méritos cada uno. Luego se agregó un pequeño escudo ovalado para 8 méritos, que se podía sujetar a la espalda para que también sirviera como protección para la columna. También compró un juego de 20 pequeños cuchillos arrojadizos por 12 méritos, junto con varios metros de alambre reforzado y una larga cuerda de escalada, todos destinados a trampas o uso de supervivencia. Después de pensarlo un poco, también añadió algunas granadas a su carro, gastando otros 10 méritos,
pensando en lo mucho que disfrutaba de las explosiones y cómo le parecían arte. Cuando revisó el saldo restante, le quedaban 18 méritos. Él suspiró. Pensé que tenía mucho más. Solo ahora se dio cuenta de lo rápido que podían desaparecer los puntos de mérito. Aún así, la mayor parte de lo que había comprado estaba mucho más allá del alcance de un ciudadano común. Consideró brevemente comprar una pistola por 20 méritos, pero finalmente decidió no hacerlo. Era caro y, después de su encuentro con los lobos, criaturas lo suficientemente rápidas como para esquivar balas, dudaba que una pistola ofreciera más valor de distracción que un cuchillo arrojadizo. En términos de costo versus efectividad, no valió la pena la inversión. Había otras armas que parecían útiles, incluso valiosas, pero estaban mucho más allá de su rango de mérito actual. Consideró brevemente vender los cristales que tenía en su poder por mérito, pero no pudo determinar con precisión su valor actual y podría necesitarlos pronto. Entonces decidió no hacerlo. Después de confirmar los artículos en su carrito y ver los puntos de mérito deducidos, apagó la computadora, se puso su nuevo uniforme y partió hacia casa. Los artículos que compraba eran entregados y colocados en su habitación mientras él no estaba, por lo que no había necesidad de esperar y perder el tiempo. Cuando llegó a casa, Niva estaba en la cocina y el olor a comida había llenado la casa. «Estoy en casa», gritó Adir, quitándose los zapatos y entrando. «Bienvenido de nuevo. Ve a lavarte y espera en la mesa, la cena está casi lista», llamó Niva desde la cocina. «Lo entiendo», dijo Adir, subiendo las escaleras para cambiarse y ocuparse de algunas cosas antes de bajar. Cuando regresó, la mesa ya estaba puesta. En comparación con las comidas sencillas que habían tenido recientemente, la cena de esta noche parecía tener carne real. Ella debe haber hecho las compras mensuales. Tengo 1000 créditos en mi cuenta. Probablemente debería darle un poco, pensó mientras miraba la comida. Como sus propios gastos ahora se basaban en puntos de mérito, no había tocado su sueldo del gobierno. Teniendo en cuenta que sus ingresos familiares mensuales normalmente eran de solo 700 créditos, 1,000 adicionales serían suficientes para mejorar su estilo de vida, como mínimo, podrían empezar a comer mejor. Aún así, necesito contarles sobre el nuevo trabajo. Silmariel no quería estresar aún más a Niva, pero ocultarlo no era realmente una opción. Especialmente no ahora. Después de su reciente evolución, su apariencia había cambiado lo suficiente como para que Niva, precisamente, lo notara. Y ella lo hizo. «¿Quién eres y qué has hecho con mi hermano?». Niva soltó, congelándose a mitad de paso con 2 platos humeantes en sus manos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Qué?». Adir levantó la ceja y realmente lo tomó por sorpresa. No esperaba ese tipo de reacción. Él dio un paso adelante, le quitó los platos antes de que pudiera dejarlos caer y los puso tranquilamente sobre la mesa. Ella le entrecerró los ojos y estudió su rostro con sospecha exagerada. Luego cruzó los brazos. «¿En serio? ¿Qué carajo? ¿Desde cuándo mi hermano tiene mejor piel que yo? ¿Qué estás usando?». Adir parpadeó, sin saber si reír o mentir. Al parecer, su preocupación era menos por la mutación y más por el cuidado de la piel. Contacto, tos. Jugador impío C54. Probando el nuevo equipo capítulo 54. Probando el nuevo equipo. Así que déjame aclarar esto. El juego que estabas jugando no es en realidad un juego, sino otro mundo. Mutaste tus genes jugando, conseguiste un trabajo en el gobierno y ahora ganas 1000 créditos al mes. Niva preguntó casualmente, bebiendo su sopa. Básicamente, respondió Adir, arrojándose unos pepinillos a la boca. ¿Qué pasa con la universidad?, ella preguntó, haciendo una mueca de dolor mientras la sopa caliente le quemaba la lengua. Sopló su cuchara antes de intentarlo de nuevo. Todavía estoy inscrita en el papel, pero ya no tengo que asistir a clases, dijo Adir, mirándola con el rabillo del ojo. Algo en su comportamiento parecía extraño. Ella actuaba como si todo lo que él había dicho fuera completamente normal, reaccionando con lo mínimo mientras comía tranquilamente su cena. Estaba empezando a preguntarse si la larga ausencia de Marielle finalmente la había afectado. Tal vez la soledad estaba empezando a afectar su cabeza. ¿Es peligroso?,
Niva preguntó, esta vez mirándolo directamente a los ojos. No, mi trabajo es básicamente seguir jugando el juego. Incluso si muero allí, no le pasa nada a mi cuerpo real, dijo Adir, sintiendo un dejo de alivio. Al menos ahora preguntaba algo que sonaba propio de ella. Entonces está bien, dijo Niva con una sonrisa, sin dejar de comer. ¿No te sorprende? Adir no pudo evitar preguntarse. Niva hizo una pausa, levantó una ceja y dijo, quiero decir, siempre has sido increíblemente inteligente. Y cuando pienso en ti saliendo con alguien como Víctor, con un padre como Henry Bates y saliendo con Selina White, a quien básicamente todos tratan como a la realeza, extrañamente tiene sentido. Honestamente, pensé que eras una especie de agente secreto o algo así. En realidad esto suena más creíble. Adir se rió entre dientes. Escucharlo de ella hizo que todo sonara menos dramático de alguna manera. Aún así, esa no era la parte que realmente le preocupaba. Me refiero al nuevo mundo, dijo, corrigiéndose. ¿Esa parte no te sorprende? Niva juntó los labios y luego se encogió de hombros. Sí. Todo el asunto, el juego es en realidad un portal a otro mundo, es bastante salvaje. Parece sacado directamente de una novela de ficción. Parece que he estado leyendo demasiadas novelas web últimamente, Adir pensó mirándola extrañamente. Ni siquiera el concepto de un juego que condujera a otro mundo parecía desconcertarla mucho. Aún así, funcionó a su favor. El hecho de que su hermana fuera tan nerd, con un sentido distorsionado de lo que es normal, le hizo más fácil aceptar la situación sin mucha resistencia. También me están dando un nuevo estatus. El tipo que me permite adoptar un apellido para todos nosotros, añadió. Así que, si tú y Marielle lo desean, también podrán utilizar el proceso de mutación genética. Niva miró la piel suave de su hermano por un momento y luego sonrió. ¿Cuándo? Bueno, primero necesito reunir 100 méritos para comprar el estatus, dijo Adir, recordándolo de la lista de tiendas mientras buscaba equipo militar. Está bien, no hay prisa. Podemos esperar a que mamá regrese primero. Estoy bastante segura de que le encantará la idea de parecer unos años más joven, se rió Niva. Cuando llegó la mañana, sin nada que ocultarle a su hermana, Adir se vistió con un sencillo par de jeans y zapatillas, se puso una camiseta negra y una chaqueta de manga larga y salió de casa. Tampoco se molestó más en usar mascarilla ni gafas protectoras. En la sede, la recepcionista le informó que el nombre de la división ya estaba definido. Ahora se llamaba oficialmente PTF. Grupo de Trabajo de Jugadores. Adir no entendía por qué se mostraban tan firmes en mantener la palabra jugador en el título. No pensó mucho en ello y se dirigió a su habitación. Como había solicitado la entrega directa, todos los paquetes ya habían llegado. Estaban apilados sobre el escritorio en varios tamaños. Comenzó con una larga caja negra que contenía claramente sus cuchillos tácticos. En el interior se colocaron 2 hojas largas una al lado de la otra formando un forro de terciopelo. Cogió uno y lo inspeccionó. Aunque se les conocía como cuchillos, tenían forma de katanas cortas. Dado que las katanas no existían en este mundo, tenía sentido que hubieran sido categorizadas bajo cuchillos tácticos. Las hojas eran metálicas, de doble filo y medían 55 centímetros. Los mangos estaban envueltos en una empuñadura de cuero negro, diseñada para evitar resbalones y resistir el sudor. En comparación con las espadas estándar a las que estaba acostumbrado, estas eran más largas, lo que se adaptaba al tipo de oponentes a los que ahora se esperaba que se enfrentara. Su pelea anterior con los lobos ya había demostrado que las espadas cortas funcionaban bien en combate cuerpo a cuerpo. Creo que necesito visitar la sala de entrenamiento de habilidades y aprender algunas técnicas de espada, murmuró Adir. La caja también incluía un arnés que permitía usar las cuchillas en forma de cruz en la espalda. El diseño le pareció práctico. Sostuvo ambas cuchillas y realizó algunos swings de práctica. Eran ligeros y perfectamente equilibrados. Dentro de una caja más ancha, encontró un pequeño escudo negro estilo calentador. Tenía un agarre interior seguro y soportes magnéticos diseñados para engancharse a la parte posterior de su uniforme cuando no estaba en uso. De una caja más grande, recuperó el uniforme y se lo probó.
Era un traje de operaciones tácticas completamente negro, completo con botas y guantes sin dedos. El ajuste era exacto, casi como si hubiera sido diseñado a medida para él. Había elegido específicamente una blusa estilo chaqueta para poder quitársela fácilmente al usar sus alas. Se ató las cuchillas a la espalda, montó el escudo sobre ellas en una posición que lo mantenía accesible y luego cargó granadas, cuchillos arrojadizos y un alambre fino en las ranuras designadas en su cinturón. Se aseguró una cuerda a la parte posterior del cinturón, colgando sin estorbar. Se puso delante del espejo de cuerpo entero y se miró a sí mismo. Parece sacado de una película de operaciones especiales, dijo con una sonrisa burlona, adoptando una pose informal. Con una máscara, pensó que se parecería más a un ninja. Contacto, 2. Jugador impío C55, la casa continúa. Capítulo 55, la casa continúa. Adir se quitó el equipo, se puso un pijama azul limpio y se puso sus crocs. Luego, utilizando una pequeña cantidad de energía, envió todo el equipo de regreso a Dawnland. Afortunadamente, transferir todo al por mayor no había agotado mucha energía, pero cuando revisó su panel de estadísticas y lo vio en 0, no pudo evitar fruncir el ceño. Todavía tenía 4 cristales de energía de nivel 2 y 10 de nivel 1, suficientes para recuperar 5 energías, pero tenía la sensación de que la energía se convertiría en una preocupación persistente. Golpeó su pulsera y abrió su perfil, notando un nuevo mensaje. La información que había proporcionado sobre la evolución le había valido exactamente 102 puntos de mérito. Con los 18 restantes, su total había llegado ahora a 120. Esperaré antes de gastarlo, pensó Adir. Decidió esperar hasta que Marielle regresara y tuviera la oportunidad de explicarle todo. Las clasificaciones por mérito también habían cambiado ligeramente. A pesar de sus recientes gastos, Adir todavía se sitúa en la cima con 120 puntos. El tercer nombre de la lista le llamó la atención, Eren, que ahora ocupa el puesto 108. Los demás parecían haber utilizado sus puntos, pero Eren no había gastado nada desde ayer, solo añadió más. Adir tenía una buena idea de por qué. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras seguía adelante. Revisó los foros y encontró algunas publicaciones nuevas. Algunos usuarios habían comenzado a mapear sus áreas locales y estaban ofreciendo los mapas a la venta al equipo de investigación. Aunque los mapas eran pequeños y carentes de detalles, incluían posiciones del Sol y la Luna, así como marcadores estacionales, un toque interesante. Estaba claro que no eran de su región, sino de partes distantes del mundo. Adir consideró brevemente comprar uno con mérito, pero cambió de opinión. Él aún no lo necesitaba. Es mejor esperar hasta que los mapas ofrezcan más detalles. Sin nada más que hacer, salió de su habitación y subió a la sala de juegos. Cuando llegó, el Dr. Elliot Vance y la enfermera Mira ya estaban allí, esperando ansiosamente. Ambos se pusieron de pie para saludarlo cuando entró. Después de los acontecimientos de ayer, Elliot parecía especialmente animado, casi infantilmente emocionado. Los descubrimientos en torno a la mutación genética y la mecánica evolutiva claramente habían conmovido a todo el departamento. Después de un control de salud y condición de rutina, Adir entró en la cápsula del juego. Disfrute la temporada, señor Adir, dijo Elliot sonriendo. Difícilmente podía imaginar qué tipo de datos podría devolver a continuación, hallazgos que podrían impulsar aún más su investigación. Adir abrió los ojos en el refugio subterráneo poco iluminado. Los aldeanos ya estaban despiertos, esperando en silencio su regreso. Bienvenida de nuevo, dijo Besa con una sonrisa mientras se apresuraba a su lado. Ella le ofreció un desayuno preparado y le dio un breve informe. No había mucho que contar, pero ella se aseguró de cubrir todo lo que él necesitaba saber. Su actitud de hoy le pareció extrañamente formal. Ya no parecía la hija de un noble del reino Velari. En cambio, ella actuó como si él fuera el que tenía estatus, y ella, su sirvienta personal. El poder es igual al estatus en este mundo, pensó Adir. Recordó los sermones predicados por las iglesias de Astra. Llamaron a la gente a servir a la fuerza, disfrazando la obediencia como virtud. Fue un poco más que adoctrinamiento. Pero eso no era inusual. En todos los mundos, las criaturas sociales inteligentes siempre habían adorado el poder.
Lo único que cambió fue cómo cada sociedad decidió definirlo. Después de pasar algún tiempo en el refugio, Adir se propuso cazar. Pero no fue tras los lobos de inmediato. Primero, entró en una de las casas y recuperó el equipo que había almacenado previamente en Dawnland. Afortunadamente, el equipo de invocación no costaba energía, solo devolverlo sí. Una vez completamente equipado, salió y se dirigió hacia la cueva Wolves. Esto es interesante, murmuró, observando la entrada desde detrás de un árbol lejano. Justo fuera estaba el alfa, mucho más grande y más fuerte que los demás. Era la primera vez que lo veía esperando más allá de la cueva. Después de unos minutos, notó que la cueva estaba vacía. El resto de la manada estaba en constante movimiento. Los lobos iban y venían del bosque, cada uno acercándose brevemente al alfa, como si estuviera dando un informe, antes de darse la vuelta y regresar directamente. Era un comportamiento que Adir no había visto antes. Claramente, perder la mitad del grupo en un solo día había obligado a un cambio en sus instintos. Su comportamiento se había vuelto más cauteloso, más coordinado. Pero eso solo le facilitó las cosas a Adir. Ahora podía encontrarlos dispersos por el bosque, aislados, uno por uno. Sus sentidos se habían embotado por alguna razón, lo que significaba que el bosque ya no era su coto de caza natural. Puede que todavía sean fuertes, pero con Adir cerca, ya no eran los depredadores aquí. Adir se movió por el bosque y pronto recogió una pista, su primera presa. Con su número reducido, los lobos ya no se movían en parejas. Ahora estaban solos, agotados por la muerte de sus familiares y la presión de su alfa para buscar al culpable sin descanso. Adir no se molestó en la estrategia. Extendió la mano por encima del hombro y sacó ambos cuchillos tácticos con un movimiento deliberado, luego se acercó al lobo con pasos firmes. «Serás mi primer objetivo en probar estas hojas», dijo, haciendo girar los cuchillos largos una vez en sus manos antes de lanzarse hacia adelante. El lobo, aunque exhausto, todavía tenía sus reflejos. Esquivó la puñalada de la hoja derecha de Adir y apenas evitó el swing con la mano izquierda, escapando con solo un corte poco profundo. Debería aumentar mi estadística de testamento antes de enfrentarme al alfa, Adir pensó en medio de la pelea, ya planificando con anticipación. No le dio al lobo la oportunidad de contraatacar. Con golpes implacables y precisos, lo hizo retroceder, desgastándolo durante varios minutos hasta que quedó inmovilizado. Luego, con un rápido corte en la garganta, terminó con sangre derramándose mientras el cuerpo colapsaba. Las hojas eran afiladas como navajas, tal como a él le gustaban. Mientras el lobo se movía en sus momentos finales, Adir limpió sus espadas y las deslizó nuevamente a su lugar. Luego sacó un cuchillo arrojadizo de su cinturón y arrancó el cristal de energía del cráneo del lobo. Antes de pasar a su siguiente objetivo, consumió 2 cristales de nivel 2 de Dawnland, junto con el que acababa de cosechar, lo que elevó su energía a 3. Abrió el registro del sistema y registró 3 talentos recién adquiridos. Reconocimiento de talento, lanzamiento, LV1, confirmado. El talento se ha identificado basándose en el uso constante de ataques precisos con proyectiles de alcance medio. Reconocimiento del talento, carnicería, LV1, confirmado. El talento se ha identificado basándose en el desmantelamiento repetido de cadáveres con precisión y eficiencia. Reconocimiento del talento, táctica, LV1, confirmada. El talento se ha identificado basándose en la capacidad demostrada para observar, planificar y explotar patrones de comportamiento en combate. ¿Proceder al registro en el panel de estado? Costo, 1 energía por talento. Recompensa, 1 punto de estadísticas gratis por talento. Luego asignó su punto estadístico recién obtenido a Will. Con este impulso, los reflejos de los lobos serían un poco menos molestos. Contacto, 2. Jugador impío C56. Derrota invisible capítulo 56. Derrota invisible. Física, 20. Will, 69. Resiliencia, 5. Sentido, 4. Mientras Adir revisaba sus estadísticas, podía sentir el cambio en su cuerpo. El Will Stat hizo sus maravillas una vez más. Parecía como si todas las células de su cuerpo se hubieran despertado, todas instándolo a moverse.
Las hojas susurrantes, los insectos arrastrándose por el suelo, las nubes a la deriva arriba, todo a su alrededor parecía resonar con su movimiento. Sintió como si estuviera empezando a comprender el ritmo detrás de todo. Incluso el movimiento más pequeño tenía intención. Fue como actualizar su cerebro de Human OS 1. 0 a 2. 0, un cambio revolucionario que le proporcionó la máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Hizo una pausa por un momento para saborear la sensación y luego continuó su caza. Esta vez fue más rápido. Uno por uno, localizó lobos y los eliminó. A menos que lanzara un ataque sorpresa, los reflejos Wolves todavía les permitían esquivar su primer ataque. Pero cuanto más se acostumbraba a sus espadas, más letal se volvía su continuación. En el segundo ataque, la mayoría no pudo recuperarse. Cuando encontró al octavo y último lobo del día, no fue a matarlo. En lugar de eso, lo desgastó con ataques precisos, hiriéndolo lo suficiente como para incapacitarlo. Luego lo ató con una cuerda de su cinturón y lo escondió debajo de un árbol. Una vez hecho esto, solo quedaba un objetivo, el jefe. El lobo alfa. Cuando llegó a la cueva, el alfa todavía estaba afuera, disfrutando de la luz del sol. Parecía tranquilo, casi indiferente a su entorno. Pero Adir no lo tomó por descuido. Este lobo era diferente, y claramente mucho más fuerte. Esta vez apresurarse no funcionaría. Necesitaba un plan. Preparó el área con alambre fino y algunas granadas de su bolso, precauciones en caso de que fuera necesaria una retirada. El sistema registró sus acciones. Reconocimiento de talento, Trape, LV1, confirmado. Adir decidió registrarlo. Consumió uno de los 8 cristales de nivel 2 que había almacenado en Dawnland, ganando una energía y ganando un punto de estadística gratis, al que asignó resiliencia. Mejoraría sus probabilidades de sobrevivir si las cosas salieran mal. Una vez hechos los preparativos, comenzó a acercarse al alfa. Al igual que con el alfa anterior, su objetivo era atacar primero y tomar la delantera. Incluso si el ataque no aterrizara limpiamente, actuar primero podría cambiar el impulso a su favor. Pero cuando cerró la brecha, sucedió algo inesperado. ¿Qué carajo? De repente su visión se volvió borrosa. Apenas había 4 o 5 metros entre ellos, pero parecía como si hubiera sido miope en un instante. El resplandor del sol se fracturó extrañamente en sus ojos, como distorsionado por el astigmatismo. Tomado por sorpresa, Adir decidió retirarse. Pero entonces algo más lo golpeó, algo peor. No fue solo su vista. Su audición, su sentido del olfato, todo había desaparecido. Su conciencia se apagó de repente y, en ese estado desorientado, pisó una rama seca. ¡Crack! ¡Oh, mierda!, murmuró, observando cómo las orejas del lobo alfa se levantaban y su cabeza giraba en su dirección. Se giró para huir. Pero después de unos pocos pasos, una fuerza fuerte y aplastante se estrelló contra su espalda, enviándolo volando hacia un árbol cercano. Golpeó fuerte el maletero y se estrelló contra el suelo. 2 toses fuertes salieron de su garganta y Adir obligó a su respiración a recuperar el ritmo. La sangre se acumuló en las comisuras de sus labios mientras levantaba la cabeza, parpadeando entre la borrosidad. ¿Qué carajo es esto? ¿Eres una chispa?, murmuró, confundido. Cada paso que daba la criatura parecía desentrañar aún más sus sentidos. Visión apagada. Los sonidos se desvanecieron. Los olores desaparecieron. Era como si el mundo estuviera siendo rechazado a su alrededor. Y, sin embargo, el sistema no dio ninguna advertencia. No, chispa detectada. Sin notificación. Nada. Adir dejó ese pensamiento de lado. Este no era el momento de pensar. Necesitaba sobrevivir. El lobo se acercó sigilosamente y de repente se abalanzó. Adir reaccionó instantáneamente, su brazo giró hacia atrás, arrancándole el escudo de la espalda justo a tiempo para interceptar a la bestia. El metal chocó contra los dientes. Las chispas estallaron por el impacto. Su fuerza provocó temblores en sus huesos. El escudo aguantó, pero apenas. 3 profundas hendiduras recorrían su superficie,
marcando donde habían caído las garras anteriormente. Todavía estaba intacto. Todavía aguantando. Hasta que no fue así. Con un gruñido gutural, el lobo mordió, sujetó sus mandíbulas alrededor del escudo y tiró. El acero se desprendió de las garras de Adir con un chirrido estremecedor. Las mandíbulas de la criatura se apretaron. Con un gemido húmedo de metal tenso, el escudo se arrugó como chatarra barata y se dobló hacia adentro con facilidad. Entonces la bestia lo escupió y se abalanzó de nuevo. Pero Adir estaba listo. Sus dedos ya habían tirado del alfiler. La granada en su mano izquierda parpadeó en rojo. Un segundo. Medio. Lo arrojó directamente a la cara del lobo. ¡Boom! La explosión iluminó el bosque. Una ola de calor y presión lo golpeó y su cuerpo se lanzó hacia atrás, su columna chocando contra el tronco del espeso árbol. Corteza agrietada. El aire huyó de sus pulmones. Cayó al suelo como un muñeco de trapo. El dolor le atravesó los brazos mientras se protegía de la explosión. Le abrieron el antebrazo derecho y le destrozaron la piel y la tela para revelar el hueso expuesto. Su mano era completamente inútil. Apretó la mandíbula. El humo era denso y el polvo se elevaba en columnas. A través de él, entrecerró los ojos, tratando de ver. Y luego lo vio. «Maldito monstruo», susurró. Era la primera vez que Adir llamaba monstruo a otra cosa. La cabeza del lobo emergió de la nube. Su lado izquierdo estaba intacto, habiéndose alejado justo a tiempo, pero el derecho era un desastre. La piel y la carne habían desaparecido. Le faltaba el ojo. Solo quedó un cráneo ensangrentado. Y aún así, se movió sin dudarlo. Se lanzó de nuevo. Adir se zambulló de lado. Cras. Un árbol detrás de él se partió por la mitad mientras sus garras lo atravesaban como si fuera papel. La criatura lo había pasado por alto por centímetros. Le zumbaban los oídos. Sus ojos todavía están desenfocados. Cuanto más se acercaba el lobo, más colapsaban sus sentidos. Ni siquiera podía decir en qué dirección correr. Pero su cuerpo se movía por instinto. Se empujó y corrió hacia el bosque. Hojas azotadas más allá de su rostro. Las ramas le arañaron la piel. Justo cuando sintió que una amenaza se acercaba detrás de él, se giró ligeramente, lo suficiente para levantar lo que quedaba de su brazo derecho. Las mandíbulas del lobo se fijaron en él, aplastando el hueso como si fuera papel. Lo golpeó como a un muñeco de trapo y luego lo arrojó por el aire. Su cuerpo voló y se estrelló contra la maleza. La única razón por la que escapó fue porque le habían arrancado el brazo por completo. Él rodó. Tosido. Espato de sangre. Su hombro sangraba rápidamente. Joder, joder. Jadeó, arrastrándose hasta los pies. No hay tiempo para parar. No hay tiempo para pensar. Él corrió. Cuanto más avanzaba, más claros se volvían sus sentidos. Sonidos devueltos. Su visión se estabilizó. Los árboles ya no eran solo formas, eran caminos. Rutas de escape. Más adelante, vio una de sus trampas, un alambre delgado tendido entre dos árboles. Se agachó justo a tiempo. Un segundo después, el lobo se abalanzó de nuevo. El cable se enganchó en su cara pero se rompió instantáneamente, dejando solo un corte poco profundo. Aún así, le compró a Adir un precioso segundo, suficiente para quitarse la chaqueta. Se preparó mientras sus alas se desplegaban. En el momento en que alcanzaron su envergadura máxima, él aleteó con fuerza, tratando de despegar. Era su única oportunidad de escapar de la bestia con forma de tanque que lo perseguía. Pero fracasó. Justo cuando salía del suelo, un dolor agudo le atravesó el ala izquierda. El lobo saltó y lo mordió, aplastando los huesos con un crujido repugnante. La carne se desgarró al arrancar un trozo. Adir se dio cuenta de que el ala estaba averiada, el vuelo era imposible. Entonces volvió a aletear, no para ascender, sino para aumentar su velocidad. Corrió hacia otra trampa. Este era diferente. El cable no estaba anclado a los árboles sino conectado a dos granadas, cada una con su temporizador casi caducado.
Incluso si no mataba al lobo, solo necesitaba ganar suficiente tiempo. Gracias a la ráfaga de velocidad de sus alas, Adir logró superar a la bestia el tiempo suficiente para llevarla a la trampa. ¡Boom! La explosión arrojó a Adir hacia adelante. Sus alas habían absorbido lo peor de la explosión y quedaron destrozadas en el proceso, pero esperaba que el lobo, atrapado en el centro, hubiera sufrido aún más daño. O al menos eso fue lo que se dijo a sí mismo. No se quedó para ver el resultado. Estaba en estado crítico y sangraba a cada segundo. Asombroso, se dirigió a su siguiente destino, no al pueblo, ni al refugio subterráneo, sino al lobo que había dejado vivo y atado debajo de un árbol. Después de una corta caminata, lo encontró. La bestia todavía estaba allí, luchando débilmente contra la cuerda. Adir se acercó, balanceándose con cada paso. Había sido su preparación final en caso de que algo saliera mal durante la pelea con el alfa, y ahora, estaba contento de haber tomado esa decisión. Contacto 2. Jugador impío C57. Segunda ronda capítulo 57. Segunda ronda. Mientras se arrodillaba junto al lobo, sacó un cuchillo arrojadizo de su cinturón y lo clavó en la carne de la criatura, cortando la piel con golpes ásperos y arrastrados. El lobo se agitó de dolor, pero Adir no se inmutó. Se inclinó, hundió los dientes en la carne expuesta, arrancó un trozo y comenzó a masticar. Después de unos cuantos mordiscos, tragó. Mientras la carne fresca se deslizaba hacia su estómago, sintió una oleada de energía revitalizante inundar todo su cuerpo. El sangrado de sus heridas comenzó a disminuir. El dolor en sus extremidades se suavizó hasta convertirse en un entumecimiento relajante. Su cuerpo se estaba curando rápidamente. Era su rasgo innato del cuervo del amanecer. Ahora parte de él como Don Human. La capacidad de recuperarse consumiendo carne cruda y llena de vida. Sin detenerse en la sensación, Adir le dio otro mordisco. Luego otro. Y otro. Comió con urgencia, desgarrando músculos y tendones antes de que la vida del lobo desapareciera por completo, convirtiendo cada bocado en energía vital cruda. Con cada golondrina, la carne desaparecía de su intestino, se disolvía en pura vitalidad, sellando heridas y reconstruyendo carne desgarrada. Sus alas se reformaron primero, restaurando su envergadura y estructura. Incluso su brazo cortado había comenzado a regenerarse, tejiendo músculos y huesos lentamente desde el hombro hacia abajo. Solo cuando el lobo dio su último aliento Adir se detuvo. Sus alas fueron completamente restauradas. Su cuerpo no presentaba heridas visibles, excepto el brazo, al que todavía le faltaba todo lo que estaba debajo del bíceps. Pensó que necesitaría algunas comidas más como esta para recuperarlo por completo. Justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, un crujido resonó entre los árboles cercanos. Luego vino la neblina familiar, el embotamiento de sus sentidos. Sin dudarlo, Adir se lanzó al cielo. En ese preciso momento, el lobo alfa se abalanzó sobre donde acababa de pararse, perdiéndolo en un abrir y cerrar de ojos. «Maldito terminador», se rió Adir, mirando el cuerpo destrozado del lobo desde arriba. Su cara, ya medio desaparecida de antes, ahora había sido unida por nuevos daños, grandes secciones de carne y músculo arrancadas de ambos lados de su abdomen por la última explosión, dejando expuestas partes de su caja torácica. Su pata trasera derecha parecía casi destruida, retorcida y destrozada hasta quedar inutilizable. Y, sin embargo, la testaruda bestia siguió moviéndose, tambaleándose hacia adelante como un monstruo no muerto. ¿Listo para la segunda ronda? Adir sonrió, sacó un cuchillo de su cinturón y lo lanzó hacia el lobo. Desde el cielo tenía una clara ventaja, pero su cuerpo ya estaba desgastado y no podía mantener el vuelo por mucho más tiempo. Así que tuvo que terminarlo rápido. El lobo logró esquivar el cuchillo, apenas, pero incluso ese movimiento le dijo a Adir todo lo que necesitaba. Observó el retraso en sus pasos, especialmente el arrastre de su pata trasera lesionada. Ese era su punto débil. Sacó 2 cuchillos arrojadizos más. El primero falló cuando el lobo lo esquivó nuevamente, pero incapaz de maniobrar completamente con su pata trasera dañada, el segundo golpeó limpiamente, enterrándose en el costado de su cráneo. No profundizó, pero fue suficiente. Sin detenerse,
Adir sacó 2 cuchillos más y los arrojó en rápida sucesión. El lobo evitó el primero, pero el segundo golpeó el mismo lugar que antes, golpeando la hoja incrustada y empujándola más profundamente, esta vez hacia el cerebro. La bestia se tambaleó. Luego, después de una breve pausa temblorosa, se derrumbó. Adir flotó un rato más, observando de cerca. Una vez que estuvo seguro de que la criatura estaba realmente muerta, comenzó a descender lenta y cautelosamente. Pero en el momento en que se acercó, ese familiar embotamiento de sus sentidos regresó. Inmediatamente retrocedió y volvió a subir más alto. Tienes que estar bromeando, aún no estás muerto. El lobo parecía sin vida, completamente quieto. Y, sin embargo, el efecto opresivo que tuvo sobre él persistió. Mantuvo la distancia, volando en círculos con ojos agudos y mesurados. Después de varios segundos tensos, la razón se reveló. De la oreja del lobo muerto, un gusano negro del tamaño aproximado de 2 dedos se deslizó lentamente hacia afuera. Se retorcía por el suelo y su piel grasa brillaba bajo la luz del sol como obsidiana pulida. Y justo en ese momento, como para confirmar lo que había estado carcomiendo su mente todo el tiempo, un mensaje del sistema apareció ante sus ojos. Chispa detectada. Nombre, gusano nulo. Camino, Nether. Rango. 2. Habilidad, los sentidos se desvanecen /diagonal la carne se fortalece. Descripción, los gusanos nulos suelen encontrarse en zonas densamente pobladas de seres vivos. Por sí solos, son débiles e indefensos, demasiado pequeños para luchar o huir. Para sobrevivir, buscan depredadores poderosos y excavan en sus cerebros, incrustándose profundamente dentro del huésped. Desde allí, lentamente carcomen los sentidos y el espíritu de la criatura, alimentándose de su vitalidad. Habilidad, los sentidos se desvanecen /diagonal la carne se fortalece. Los gusanos nulos poseen 2 habilidades que aseguran su supervivencia y los hacen verdaderamente temidos. Utilizando su primera habilidad, Sense Fade, embotan la percepción del objetivo, lo que dificulta que la víctima note su presencia. Esto permite que el gusano se deslice dentro del cuerpo a través de una abertura de tejido blando y se abra paso hasta el cerebro. Una vez integrados, activan Flash Fortify, mejorando la masa muscular y los atributos físicos generales del huésped. El huésped se vuelve significativamente más duradero e incluso aquellos cercanos pueden experimentar un pequeño impulso físico. Esta evolución otorga al huésped suficiente fuerza para defenderse tanto a sí mismo como al parásito que contiene. Santo. Es realmente una chispa de rango 2, murmuró Adir con incredulidad mientras aterrizaba y se acercaba cautelosamente al gusano. Esta cosa casi lo mató. Cuanto más se acercaba, más se embotaban sus sentidos. Cuando lo recogió, su visión casi se había desvanecido y su sentido del tacto había desaparecido casi por completo. Pero eso no importaba. En ese estado, sabía que era inofensivo, al menos mientras permaneciera flácido e inmóvil entre sus dedos. Y efectivamente, el mensaje del sistema que había estado esperando apareció momentos después. Has capturado una chispa de rango 2. ¿Comenzar el proceso de sometimiento? Costo: 100 energía. A diferencia de antes con Dawn Raven, esta vez el sistema no le preguntó si quería experimentar la evolución. Le preguntó si quería apagar la chispa. Eso solo podría significar una cosa: si la sometía, la chispa sería enviada a Dawnland y él podría usar sus poderes como si fueran suyos. Por supuesto, no podía usar la habilidad que requería ingresar a un huésped y mejorar su cuerpo. Pero Sense Fade era utilizable y, en batalla, podía ser una ventaja decisiva. El único problema era el coste de la energía. Era muy alto. Pero vale la pena. Contacto, 2. Jugador impío C58, Gusano nulo capítulo 58, Gusano nulo. ¿Y ahora qué debo hacer con esto? Adir murmuró, mirando al gusano nulo. Su visión todavía estaba borrosa, pero sus pensamientos eran agudos. Aún no tenía suficiente energía para controlarlo, pero guardarlo en su bolsillo tampoco era una opción. ¿Puedo transferirlo a la Tierra del Amanecer sin someterlo? El pensamiento cruzó por su mente después de un momento. Él lo dudaba. Después de todo, la Tierra del Amanecer existía para contener chispas tenues. Aún así,
valió la pena intentarlo. Dejó al gusano a una distancia segura, en algún lugar donde su presencia no lo afectara, luego recuperó los cristales de energía incrustados en los cráneos de los dos lobos. Curiosamente, el alfa tenía 2 cristales de nivel 2 en lugar de 1, una ventaja inesperada pero bienvenida. Con eso, ahora tenía 10 cristales de nivel 2 y 10 de nivel 1. Sin dudarlo, se metió uno en la boca, rellenando un único punto de energía. Luego recogió al gusano e intentó enviarlo a la tierra del amanecer. Concentrándose, dirigió su energía hacia la chispa y observó cómo una capa transparente de energía la envolvía. Pero después de unos segundos, el brillo retrocedió y se desvaneció en la nada. Como sospechaba, Gunland no podía aceptar una chispa que no hubiera sido apagada. Pero no fue un fracaso total. En el momento en que su energía envolvió al gusano, la presión sensorial que había estado emitiendo desapareció, e incluso cuando retiró su energía, la presión no regresó. Era como si la chispa se hubiera quedado sin energía. Este resultado también funciona. Puedo llevarlo así, dijo Adir, satisfecho, y miró más de cerca ahora que sus sentidos habían regresado por completo. Estaba encerrado en una cáscara lisa y de color negro intenso que parecía obsidiana endurecida. Estaba tan oscuro que parecía que la luz misma no podía tocarlo. No había ojos, extremidades ni crestas, solo un cuerpo sin costuras, como si hubiera sido forjado en un taller en lugar de nacer. Parecía menos una criatura viviente y más una reliquia decorativa hecha de hierro negro. Después de meter el maggot en su bolsillo, Adir recogió los cuchillos arrojadizos esparcidos por la zona. Luego regresó al bosque para recuperar el abrigo que había tirado a un lado mientras huía. Las espadas todavía estaban atadas a él. Había gastado mucho mérito en estos artículos y, como muchos ya estaban perdidos, necesitaba recuperar todo lo que pudiera. También consideró recoger el escudo, ahora doblado y doblado por la mitad. Por un momento pensó en restaurarlo en el cuartel general, pero luego cambió de opinión. Había hecho su trabajo, pero claramente no resistiría a amenazas futuras. Más tarde gastaría más mérito y conseguiría algo mejor. Una vez que todo estuvo en orden, regresó al cuerpo del alfa y, usando el brazo restante, comenzó a arrastrarlo de regreso al refugio subterráneo. El refugio subterráneo estaba poco iluminado y tranquilo. Aparte del leve ruido de unos niños jugando en la esquina, apenas se oía ningún sonido. Incluso los niños parecían sometidos. Habían pasado casi 4 días desde que alguno de ellos vio el sol. Encerrados en la oscuridad, con el dolor presionando sus pechos como una piedra, el estado de ánimo estaba cargado de desesperación. La pérdida de seres queridos pesó mucho y la atmósfera opresiva no dejó a nadie intacto. Mientras las mujeres permanecían sentadas en silencio, la anciana finalmente rompió la quietud. Señora Besa, hay algo que tenía en mente. Espero que no sea demasiado grosero preguntar. Besa, sentada a su lado, sonrió levemente y se giró para mirarla. Claro, abuela. El niño. La anciana dudó y luego continuó. Es un practicante, ¿no? Inmediatamente la habitación cambió. Ojos girados. Incluso los niños dejaron lo que estaban haciendo. Besa no les había dicho a los aldeanos la verdad sobre Adir. Ella lo había mantenido en silencio, sabiendo que el conocimiento les traería más miedo que consuelo. La amenaza de una chispa de rango 4 ya no era solo noticia local, los pueblos cercanos e incluso otros reinos estaban al tanto. Todo el mundo sabía que la mayoría de los practicantes del reino habían muerto intentando detenerlo. Solo quedaban 4 y todos estaban concentrados en detener ese desastre. Si descubrieran que uno de los practicantes restantes había llegado hasta un pueblo pequeño e insignificante como este, no lo verían como una señal de esperanza. Lo tomarían como prueba de que la chispa de rango 4 no se podía detener y que el reino ya se había rendido. Besa respiró tranquilamente. Sí, lo es. Los aldeanos no eran tontos. Aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta, la verdad estaba clara. Un niño solitario que se enfrentaba a una manada de lobos que había dominado a un pueblo entero de hombres, solo había una explicación. Su pequeño secreto no había durado mucho. Eso pensé, dijo la anciana asintiendo lentamente. Entonces su voz bajó un poco. Entonces,
¿Eso significa que el reino es una causa perdida? Una nueva tensión arrasó la habitación. Incluso si la aldea se salvara, incluso si los lobos desaparecieran, con una chispa de rango 4 todavía vagando libremente, su supervivencia se sentiría frágil en el mejor de los casos. No, no te preocupes, dijo Besa suavemente, tomando la mano temblorosa de la anciana en la suya. Él no es del reino. Pero las manos de la mujer solo temblaron más fuerte. Sus ojos, abiertos por el miedo, se fijaron en Besa. Entonces, ¿quién es él? Besa comprendió inmediatamente su miedo y le ofreció una tranquila tranquilidad. Él no es del reino, pero sigue siendo un practicante del camino Astra. Esa fue la segunda razón por la que Besa no mencionó que Adir era practicante. Ella misma lo había confirmado ayer, después de su evolución con Dawn Raven. No todos los practicantes eran iguales, especialmente aquellos en el camino inferior, quienes a menudo eran conocidos por su crueldad y sus actos manchados de sangre. Ya veo, susurró la anciana. El alivio en la habitación era palpable. Hombros sueltos. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas y algunas se le deslizaron por las mejillas mientras volvía a hablar. Incluso si pasáramos el resto de nuestras vidas intentándolo, murmuró, nunca podríamos pagarles, ¿verdad? Nadie respondió. No lo necesitaban. Todos en la sala ya sabían la verdad. Los practicantes del camino Astra tenían un solo rasgo definitorio, su amor por la vida. Por eso tantos habían dado su vida por el reino. No por honor. No por recompensa. Pero porque creían que valía la pena. Esa fue también la razón por la que Besa había sospechado desde el principio que Adir practicaba el camino Astra. Él le había salvado la vida. La había cuidado durante días mientras se recuperaba. Y después de lo que pasó con Dawn Raven, sus dudas desaparecieron por completo. Sabía que los practicantes no podían utilizar chispas que no pertenecieran a su propio camino. Mientras las mujeres hablaban, dejando escapar su desesperación a través de una conversación tranquila, un golpe resonó a través de la puerta del refugio. Debe ser él, dijo Besa, levantándose rápidamente. Algunos otros se quedaron con ella y se apresuraron hacia la entrada para saludar a quien habían estado esperando desesperadamente. /N. Al final del capítulo se incluye una descripción de los 4 caminos, en caso de que desees refrescar tu memoria. Contacto, 2. Jugador impío C59, salida dramática capítulo 59, salida dramática. La última luz del anochecer se deslizó a través del hueco, iluminando primero el rostro de Besa. Ella sonreía, aliviada, incluso en paz. Bienvenida de nuevo, dijo suavemente, llevando su voz al tranquilo refugio. Pero en el momento en que lo vio claramente, su sonrisa flaqueó. Sus ojos se abrieron y el aliento quedó atrapado en su garganta. Adir estaba ante ellos, tranquilo y en silencio. Su cabello, despeinado por el viento, estaba cubierto de polvo y sangre seca. Detrás de él yacía inmóvil el enorme cadáver de un lobo. Eso es. La anciana dio un paso adelante, superando a los demás. Ella era vieja y sabia y no necesitaba una respuesta. Ella sabía exactamente lo que era. Un alfa. Ella miró el cadáver en silencio. Por un breve momento, la presión en su pecho disminuyó. Si el alfa estaba muerto, entonces tal vez todo finalmente había terminado. Pero su alivio duró poco. Sus ojos se dirigieron a otra cosa. Algo que debería haber estado ahí pero no estaba. Luego vino la voz de Besa, aguda y llena de alarma. Tu brazo. Ella corrió hacia adelante, el pánico aumentó en su expresión, deteniéndose solo cuando lo alcanzó. Está bien, dijo Adir, ofreciendo una sonrisa cansada. Sus dientes todavía estaban manchados de sangre. Ese fue el último. Respiró superficialmente. Sujétame. Necesito dormir. Antes de que Besa pudiera decir algo, sus piernas cedieron y se desplomó en sus brazos. Los sentidos de Adir regresaron a medida que lentamente entraba en la cápsula de juego. Había pasado más tiempo en el juego del que pretendía, especialmente mientras recogía sus armas. Ya casi era la hora de cenar, así que decidió cerrar sesión rápidamente. Aún así,
No pudo resistirse a añadir un poco de dramatismo a su salida. No esperaba mucho de la escena que dejó atrás, pero la idea le divirtió. El héroe, después de salvar un pueblo entero, se derrumba en los brazos de una hermosa mujer. Adir se rió al pensarlo. Fue ridículo, pero entretenido. Lo saludaron los mismos rostros, el médico y la enfermera, ambos con expresiones expectantes. Pero esta vez, Adir no tenía nada que ofrecer. Dejó que su decepción flotara en el aire y regresó silenciosamente a su habitación. Mientras se ponía su ropa habitual, se vio en el espejo. Desde la evolución, sus músculos parecían más definidos y, según las medidas de los médicos, había crecido 2 centímetros más. Esa fue una mejora interesante. Si la evolución pudiera aumentar su altura, tal vez por primera vez en su vida, en realidad podría considerarse alto. Su brazo parecía completamente bien, a diferencia del estado de su avatar en el otro mundo, y no había ni una sola cicatriz en su cuerpo. Era casi absurdo, como si la batalla cercana a la muerte por la que acababa de pasar no hubiera sido más que una mala broma. Al comprobar la hora, se dio cuenta de que no le quedaba mucho. Necesitaba regresar antes de que Niva comenzara a preocuparse. Moviéndose rápidamente, abrió su computadora. De los 120 méritos que tenía, gastó 50 en un escudo ligeramente más resistente que el anterior. También recogió algunos cables, algunas granadas y un par de bombas flash y reabasteció sus cuchillos arrojadizos para reemplazar el equipo que había perdido en el bosque. Una vez que su inventario se repuso por completo, cerró la computadora, solicitó un conductor en recepción y se dirigió a casa. He decidido elegir ingeniería militar como mi especialidad, dijo Niva de repente mientras comía. Sus ojos azules parecían tranquilos, pero debajo de la superficie había una determinación silenciosa. Adir hizo una pausa a mitad de la mordida y levantó una ceja. ¿En serio? Estabas planeando ser enfermera. Incluso puedes ser médico después de que obtengamos estatus, ¿sabes? El cambio le sorprendió. Él no iba a disuadirla. Cualquiera que fuera su elección, la apoyaría, pero tenía curiosidad por saber qué la había hecho cambiar de opinión. Quería ser médica por mamá, dijo. Pensé que podía ayudar a los niños, como lo hizo ella. Pero ahora. Quiero ayudarte. Adir parpadeó. ¿Ayúdame? Niva asintió con la mirada fija. Quiero construir equipo real. Armas, armaduras, tal vez incluso drones. Cosas que realmente puedes usar allí. Una pequeña sonrisa tiró de la comisura de la boca de Adir. No esperaba que la conversación de ayer se quedara con ella, y mucho menos que la afectara tanto. Había mencionado lo primitivo que era todo en ese mundo. Sin tecnología, sin herramientas que valga la pena utilizar. Había bromeado sobre la falta de ropa adecuada, sobre cómo la mayoría de las armas eran demasiado voluminosas o demasiado aburridas para ser útiles. Solo una charla ociosa para mantener la conversación, pero claramente, ella lo había tomado en serio. Si eso es lo que quieres, dijo, recogiendo otro bocado. Sinceramente, podría ser la elección más inteligente. Tuve que luchar contra algunos lobos hoy y casi lo arruino solo porque mi equipo no era lo suficientemente bueno. Dejó escapar una risa seca. Niva se quedó en silencio por un momento y luego preguntó suavemente, ¿te dolió? Ella ya sabía que el dolor se sentía real en ese mundo. Su hermano se lo había dicho. E incluso si el cuerpo no murió aquí, la idea de que él sufriera todavía la inquietaba. No, en realidad no. No te preocupes, dijo Adir. Tuve que lidiar con unos cuantos lobos que los aldeanos me pidieron que cuidara. Hizo una pausa y luego añadió encogiéndose de hombros, ni siquiera parecían lobos. Más bien parecen perros callejeros de gran tamaño. Estaba matando la verdad para tranquilizar a su hermana. Unas cuantas pequeñas mentiras no harían daño a nadie. Después de todo, no podía decirle exactamente que le habían arrancado uno de los brazos y que casi había muerto. ¿Es eso así? Niva levantó la ceja, claramente poco convencido, pero no lo presionó. Entonces todo está arreglado, dijo, su tono se aclaró. Estudiaré ingeniería militar. Y quién sabe, si realmente estamos obteniendo estatus ahora, tal vez incluso me convierta en investigador después de graduarme.
Adir se rió y le dio un gesto alentador a su hermana. Eso es bueno. Estoy seguro de que serás un mejor investigador que todos esos zombis con cara de piedra y pelaje blanco de nuestro departamento de investigación. Pensó que cuando llegara el momento, tal vez podría mover algunos hilos por su hermana. Contacto 2. Jugador impío C60. La visita de Eren capítulo 60. La visita de Eren. Cuando llegó la mañana y Adir llegó a la sede del jugador, se vio atrapado en otra breve charla con las recepcionistas. Las mujeres en la recepción parecían llevar el peso de todos los chismes del edificio, siempre las primeras en saberlo todo, como reporteras profesionales y furtivas disfrazadas. La mujer adicta a la que había sacado del abismo no hace mucho tiempo era especialmente buena en esto. Operaba como la jefa de una red secreta, como si hubiera construido su propia red de informantes. Desde los conserjes hasta los técnicos, desde la señora del té hasta el personal de seguridad, ella tenía acceso a todos ellos. Y eso funcionó a favor de Adir. Desde hacía un tiempo, se habían convertido en sus ojos y oídos por todo el edificio, llevándole noticias en silencio. Ayer fueron ellos quienes revelaron casualmente el nombre de la nueva división, Player Task Force, PTF. Y hoy ya se dio cuenta de que estaban susurrando sobre algo nuevo. Otro rumor. Cuando preguntó, no pudieron evitar entrar en conversaciones sobre los últimos chismes. Según ellos, el gobierno finalmente se estaba preparando para anunciar oficialmente al público la formación de la nueva división. Por supuesto, las recepcionistas no tenían idea de que se revelaría exactamente ni de que se trataba de otro mundo. Todo lo que sabían era que el edificio albergaba mutantes de tercera generación y que el juego lanzado recientemente actuaba de alguna manera como una simulación para entrenarlos. Pero incluso tener tanta información los hizo sorprendentemente buenos en lo que hacían. También se enteró de que algunos periodistas ya habían comenzado a dar vueltas alrededor del edificio y, según las recepcionistas, el propio administrador municipal había realizado una visita la noche anterior. Para ellos, era una señal clara de que se avecinaba una importante conferencia de prensa. Adir archivó todo mentalmente con una sonrisa tranquila, luego se giró y entró en el ascensor. Estos fragmentos de información pueden haber parecido pequeños o inútiles a primera vista, pero cuando se los considera como parte del panorama más amplio, pintan una clara advertencia del caos que está por venir. Y cuando entró en su habitación, ya estaba pensando en cómo utilizar ese caos a su favor. Lo primero que recibió a Adir en su habitación fue una pila de cajas apiladas cuidadosamente en un rincón. Se quitó la ropa, se puso un chándal limpio y sus crocs habituales, luego se acercó y comenzó a desempacar las cajas, comenzando con el escudo. Se parecía mucho al anterior, un escudo negro tipo calentador diseñado con empuñaduras magnéticas para poder engancharse a la parte posterior de su chaqueta táctica. Las únicas diferencias reales fueron su acabado mate y el material mejorado. Según las especificaciones que había leído, se suponía que era 5 veces más duradero que el anterior. Eso fue tranquilizador, sobre todo teniendo en cuenta que había gastado 50 méritos en ello. Luego revisó el resto de su equipo, alambre, granadas y cuchillos arrojadizos, todos comprados por otros 20 méritos. Una vez que confirmó que todo estaba en su lugar, encendió su computadora y comenzó a navegar por el foro. Hoy hubo nueva información en el foro que llamó la atención de Adir. Un post en particular se destacó, su título insinuaba la evolución y algunas de las habilidades que la acompañaban, sin entrar en demasiados detalles. Lo suficiente para despertar la curiosidad y animar a otros jugadores a comprar la información completa. La publicación no había sido realizada por un jugador específico, sino por uno de los moderadores del foro. Estaba claro que los detalles que Adir había compartido ahora se empaquetaban y vendían como conocimiento adquirible para los jugadores. Solo otra capa del sistema diseñada para impulsarlos, alentándolos a ganar más mérito y gastarlo dentro de la estructura. A primera vista, parecía que se estaban beneficiando de las ideas de Adir, pero ese no era realmente el caso. En primer lugar, al Estado no le servía de nada el mérito. Merit era una moneda virtual, creada exclusivamente para jugadores, sin valor ni función fuera del sistema. Más importante aún, toda la estructura fue diseñada para apoyar a los jugadores. Cada sistema, cada regla, cada restricción estaba ahí para empujarlos hacia el crecimiento.
Incluso la información recopilada de los jugadores fue reciclada nuevamente a la comunidad para su propio beneficio. Por eso Adir no lo consideró malicioso. El único inconveniente fue que, si él mismo hubiera compartido la información y la hubiera vendido directamente a los jugadores, probablemente habría ganado más mérito. Pero esa opción no estaba disponible, y por una buena razón. A los jugadores se les permitió crear hilos de discusión generales en el foro, pero vender conocimientos directamente estaba estrictamente prohibido. El único método legal era enviar la información al departamento correspondiente, vendérsela primero y luego dejar que la distribuyeran a otros. Esta regla existía para evitar el acaparamiento y la desigualdad. Los jugadores provenían de orígenes muy diferentes. Algunos eran ricos y poderosos, con acceso a recursos de alto nivel. Otros, como Adir, vinieron de la nada, sin conexiones, sin dinero, sin influencia. Si a los jugadores de élite se les permitiera monopolizar la información y comerciarla libremente entre ellos, aquellos como Adir quedarían atrás, aplastados bajo el peso del desequilibrio. El sistema fue diseñado para evitar exactamente eso. Me pregunto cómo están lidiando con el mercado negro, pensó Adir. Incluso con las restricciones del sistema vigentes, era imposible impedir por completo que los jugadores intercambiaran información debajo de la mesa. No era difícil imaginar a algunos de ellos chantajeando a otros u obligándolos a renunciar a lo que sabían. Mientras consideraba esto, un suave pitido salió de su puerta. La pantalla digital que estaba encima parpadeó y mostró a la persona esperando afuera. Adir sonrió cuando vio quién era. Habla del mercado negro y aparecerá, murmuró, luego se acercó y abrió la puerta. Frente a él estaba un joven alto e intimidante, de poco más de 2 metros, construido como un muro, con un rostro estoico y ojos verde oscuro fijos en él. «Eren, ¿por qué no entras?», dijo Adir con una ligera sonrisa, invitando a su invitado a entrar. Había revisado las clasificaciones de mérito no hace mucho y notó que Eren había desaparecido de la lista. No era difícil predecir que aparecería pronto, por lo que su llegada no fue una sorpresa. Contacto 2.